Egunon, buenos días, pues entre pacientes. Hoy vamos a empezar el debate con la pregunta: ¿están preparados los países europeos para responder adecuadamente a las catástrofes naturales que se pueden producir en el futuro por el cambio climático? Primero que nada, cabe destacar que los equipos no tienen por qué tener la misma opinión de lo que se defiende aquí en el escenario. Dicho esto, pasamos al sorteo de las posturas. Por favor, que se acerquen aquí los capitanes de también. Sacad un papelito. A favor. Bueno, aquí me ponéis los favores, ¿vale? Sí. Para la pregunta planteada, por lo tanto, el equipo a favor será la Universidad de Oviedo y en contra Islas Baleares. En los albores del mundo, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres, Prometeo robó el fuego sagrado de la India para entregárselo a la humanidad. Zeus, furioso ante el tal desafío, ideó un castigo. Ordenó a Festo que moldeara a Pandora, la primera mujer con la belleza de Afrodita, la astucia de Hermes y una curiosidad insaciable que era inolvidable. Entregaron a Pandora una jarra, que más adelante hablaríamos de una caja, completamente sellada, y la dijeron que jamás debería abrirla. Pandora, completamente integrada, perdió su naturaleza y abrió la jarra. De ella salieron todos los males del mundo: la guerra, el sufrimiento, las pestes, la tristeza. Horrorizada, se apresuró a cerrar la caja, pero ya era demasiado tarde. Por suerte, fue lo suficientemente rápida para que quedara dentro un regalo: la esperanza. Los seres humanos estamos condenados a vagar por la tierra con la única certeza que la esperanza va a ser lo único que vamos a perder. Nunca vamos a perder. Buenos días, miembros del jurado, equipo contrario y público asistente a la sala. Mi nombre es Inmaculada Álvarez y junto con mis compañeros Paula, Arturo y Silvia respondemos con un rotundo sí a la pregunta planteada en este debate. Pero consideramos que antes de iniciar con nuestra línea argumental es de vital importancia definir una serie de conceptos clave para el correcto entendimiento de este debate. Primero será preparados, pues disponerse, prevenirse y aparejarse para ejecutar algo con algún otro fin. El segundo será responder, que es reaccionar, acusar el efecto que se desea o pretende, y adecuadamente como apropiado para alguien o algo, todos ellos de la Real Academia Española. Ahora bien, comenzaremos con nuestra línea argumental y demostraremos esto mediante 3 sólidos argumentos. El primero de ellos será un argumento de respuesta integrada. Aclararemos que la mortalidad no es la única métrica para definir si una catástrofe ha sido gestionada correctamente o no. Más allá de las pérdidas infraestructurales, vitales, ecológicas, ha habido el verdadero daño radica en cómo todas estas esferas se ven afectadas y no se consigue mantener una correcta dignidad en las personas. En este contexto de una catástrofe, estas esferas se ven afectadas y es cuando con una correcta gestión adecuada estas esferas se pueden reparar y es realmente importante para este debate. Luego el segundo es un argumento político. La Unión Europea considera que cuando ha habido una correcta gestión de las catástrofes se siguen 3 criterios: el criterio de anticipación, el de reducción y el de reparación del daño. En nuestro caso, desarrollaremos cómo la Unión Europea y los países de Europa son capaces de hacer estos 3 criterios. Y además, teniendo en cuenta que las catástrofes solo van a tender a la alza en el futuro, tanto en intensidad como en periodicidad, demostraremos cómo la Unión Europea y los países europeos, lejos de adoptar una actitud pesimista, son capaces de coordinarse y actuar conjuntamente para ser capaces de solventar todas estas esferas. Más adelante, también diremos que los países europeos siguen 2 tipos de medidas: unas medidas de tipo legal y unas medidas de tipo económico, para ser capaces de solventar todas estas esferas que hemos dicho previamente que se ven afectadas. Las medidas de carácter legal son el Pacto Verde Europeo
y las medidas de protección civil. Las de carácter económico son el aumento de la partida presupuestaria que se destina para solventar todas estas catástrofes, mecanismos de dinamización financiera y los bonos verdes. Y además, si no nos quieren comprar que la mortalidad no es el único medio para medir si una catástrofe ha sido adecuada o no, demostraremos cómo la mortalidad, gracias a medidas de prevención, ha ido bajando a la alza. Entonces, nosotros respondemos con un rotundo sí a la pregunta de este debate. Los países están preparados. Muchas gracias. Imaginemos una orquesta con los mejores músicos, los mejores instrumentos del mercado y encima una sala estupenda tanto para ensayar como para actuar. Pero hay un grave problema. Nos falta un director que los coordine. ¿Cuál será el resultado? Una función catastrófica. Buenas tardes, soy Cristina Bernal y me encargaré del turno de introducción. Vengo junto a mi equipo, Iván, el reclutador, Guillermo, el reclutador y mi compañera Sara, que acabará con la conclusión. En cuanto a la premisa de este debate, se preguntan si los países europeos están adecuadamente preparados para responder a situaciones naturales a raíz del cambio climático en el futuro. Y respondemos con rotundo no, porque las medidas existentes no garantizan una adecuada preparación, ya que dependen de los líderes políticos y sufren una gran falta de coordinación. Antes de entrar a la premisa, vamos a definir unos cuantos de conceptos. En primer lugar, adecuado es apto, oportuno e idóneo. Preparado es hacer las operaciones necesarias para combatir una acción futura. Y catástrofe natural es un evento peligroso que causa fatalidades y serios daños a una población. Vamos a contextualizar un grave problema de hoy en día y que será un grave problema a futuro. Y es que hoy en día ya no discutimos cómo combatir el cambio climático, sino que se discute los políticos es que si existe o no, aumentando el negacionismo y además calificando mecanismos existentes como chiringuitos. Vemos cómo se invierten millones y millones para combatir el cambio climático. Pero cuando pasa algo de verdad, cuando ocurre una verdadera catástrofe natural, no sabemos ni quién tiene que actuar, ni cómo se ha de hacer. Y además hay una gran falta de liderazgo y de unidad. ¿Cuál es el resultado? Una respuesta tardía al ciudadano. Ahora bien, tampoco queremos llevar en la línea del debate por una visión catastrófica, pero hay que ser consecuentes con el panorama actual. Ahora hablaremos de nuestros dos argumentos. La primera es la falta de independencia de los mecanismos, donde, como podemos ver en esta gráfica, hay una gran tendencia al cambio político. ¿Esto qué significa? Que los mecanismos que ayudamos para combatir el cambio climático sean susceptibles de ser derogados. Vemos como numerosos políticos europeos que están en el gobierno o que dentro de poco formarán parte de ellos quieren derogar, cerrar y acabar con toda inversión realizada hasta el día de hoy. Quieren salirse de acuerdos internacionales y además quieren frenar con todo el progreso realizado hasta el día de hoy. Por tanto, consideramos que un sistema frágil que dependiendo del gobierno subsiste o no, no podemos considerar que sea adecuadamente preparado para todo lo que nos deparará en el futuro. Nuestro segundo argumento se basa en la falta de coordinación política de estos medios. Casos recientes como los de la Dana, inundaciones de los países centrales de Europa, los terremotos en Italia y muchísimos otros casos demuestran una respuesta lenta del gobierno. Lenta por la falta de coordinación entre el gobierno estatal, el autonómico, los federales y cuando hay regionales, que ocasiona que constantemente la pelota se pase de un tejado a otro. Y es que no venimos a negar que existen mecanismos y medidas para combatir las catástrofes naturales. Lo que criticamos es que todos esos mecanismos, todas esas medidas dependen de la actividad política y además cuando se utilizan con una falta de coordinación. Por ello, no podemos considerar que estemos adecuadamente preparados. Con el paso del tiempo nos enfrentaremos a cada vez mayores riesgos y es que estamos jugando con vidas humanas. Por ello, no podemos considerar que una simple preparación adecuada sea simplemente mantener lo que tenemos o ir invirtiendo más dinero en nuestros mecanismos. Por ello, necesitamos que la respuesta sea independiente y coordinada. Solo con ello tendremos una respuesta idónea y eficaz. Y si no se dan estos cuatro elementos, no podemos considerar que los países europeos estén adecuadamente preparados, porque básicamente necesitamos esta coordinación y esta comunicación entre los mecanismos y todos los ornamentos. Muchas gracias.
Buenos días, miembros del jurado, equipo contrario y público asistente. Mi nombre es Paula Arias y en este primer turno de refutación expondré dos argumentos, el primero de ellos de respuesta integrada y el segundo, un argumento político para demostrar que sí, los países europeos están preparados para hacer frente a la gestión de las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático de forma adecuada. Pero para comenzar este debate es fundamental que realicemos una cosa. Salgamos de la caverna idealista y nos enfrentemos a dialogar con la realidad y los retos que los datos nos presentan. Observen este gráfico. Ha sido elaborado en el año 2019 por parte de la Organización Mundial de Meteorología y muestra cómo el número de catástrofes naturales no ha hecho sino incrementarse de forma exponencial en los últimos años. No únicamente de forma cuantitativa, sino también cualitativamente, siendo cada vez más intensas. Además, la mayor parte de las predicciones muestran cómo esta tendencia al alza tenderá a mantenerse en el futuro venidero. Por lo tanto, el horizonte que se le presenta a los países europeos es sumamente complejo. No solo ello, sino que además entendemos, como ya comentaba mi compañera Ima en su turno de introducción, que el grave problema de estas catástrofes, ya no únicamente contando con las muertes que generan, es el problema que generan estas catástrofes, más allá de las muertes ocasionadas, es que destruyen la capacidad de las personas para desarrollar su vida de una manera digna. Y es que la filósofa Martha Nussbaum, una teórica aristotélica de las más importantes del siglo XXI, nos afirma que para que una persona sea capaz de desarrollar una vida que podamos caracterizar de ser humanamente digna, ha de ser capaz de desarrollar sus capacidades en al menos tres esferas. Una esfera básica relativa a la salud física y a la integridad mental, una segunda esfera que ella titula como esfera del funcionamiento, vinculada principalmente a la capacidad de ejercitarse una persona como sujeto político, tener libertad de pensamiento, ser protegida a nivel legal, etc. Y por último, una esfera del desarrollo, relativa a las capacidades para la libre asociación con otras personas y con el medio. En el momento en el que una catástrofe natural ocurre, cada una de estas esferas es completamente destruida. Por lo tanto, una respuesta adecuada no tiene que servir únicamente para disminuir el número de muertes en un cementerio, que ya os mostraremos más adelante cómo incluso en esta métrica los países europeos consiguen superponerse, sino además ser capaz de reparar estas tres esferas de forma rápida y efectiva para evitar la mayor cantidad de sufrimiento posible. Antes de pasar a mi segundo argumento, donde mostraré cuáles son los mecanismos a partir de los cuales los países europeos han conseguido pertrecharse con opciones para responder de forma eficiente a este resto, su pregunta, compañero. Sí, que crezcan las catástrofes naturales con respecto a años anteriores no es precisamente consecuencia de las medidas que se han tomado que han sido erróneas. No, es consecuencia de que el cambio climático se ha incrementado en el último año, porque aquí no venimos a discutir si el cambio climático existe o no, o si las causas del cambio climático efectivamente están o no en nuestra realidad. Es una premisa que tomamos como axioma. La cuestión es que incluso ante este recrudecimiento, los países europeos han sabido cómo responder de forma adecuada, porque, como os mostrará mi compañero Arturo en su segundo turno de refutación, incluso con un mayor número de catástrofes e incluso con un número de catástrofes más intensas, las métricas respecto de los daños ocasionados en las vidas de las personas no han hecho sino disminuir en los últimos años. Como iba diciendo, paso a mi segundo argumento en el que mostraré cuáles son esas medidas con las que los países europeos se han pertrechado para hacer frente a este reto. Son medidas que están situadas a diferentes niveles, puesto que lo que pretenden los países europeos es articular una respuesta integrada que responda al carácter multifactorial del problema. Estamos hablando de mecanismos legales, tales como el Pacto Verde Europeo, pensado principal y fundamentalmente para aumentar la resiliencia de estos países, disminuyendo los catalizadores antropogénicos que precisamente tienden a incrementar la intensidad y la probabilidad de que estas catástrofes ocurran, o también el mecanismo de protección civil, que favorece una cooperación entre los diferentes países para, de esta manera, ser capaces de articular una respuesta coordinada y más efectiva. También estamos hablando de medidas económicas, tales como las que suponen incrementar las inyecciones de capital a las partidas presupuestarias dedicadas a la gestión de este tipo de catástrofes. En este gráfico, elaborado a partir de datos extraídos del Tribunal de Cuentas Europeo, pueden observar cómo en el periodo comprendido entre el año 2021 y 2027 no ha hecho sino incrementarse la partida presupuestaria cedida al mecanismo de recuperación y resiliencia, uno de los principales puntos económicos en los que se basa la respuesta de los países europeos, y además pretenden que esta tendencia al alza se mantenga en los años venideros.
Con todo ello, consideramos que los países europeos consiguen recuperar las islas que son dañadas por la ocurrencia de alguna de estas catástrofes, permitiendo que éstas no queden relegadas a ser meras reliquias de un duelo perpetuo, sino que, por el contrario, consigan volver a florecer como el más hermoso de los jardines. Y consideramos que eso sí responder adecuadamente a la gestión de las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático. Muchas gracias. Es bien sabido por todos que incluso un reloj averiado marca bien la hora en 2 ocasiones al día. Buenos días, mi nombre es Iván Pérez y a continuación presentaré los argumentos que nos llevan a considerar que los países europeos no están adecuadamente preparados para responder a las catástrofes naturales. En primer lugar, me gustaría mencionar brevemente los argumentos del equipo contrario. Es que parece que estamos tratando de rebajar un poco el estándar, de hacer que nos conformemos con un simple aprobado en una materia en que deberíamos estar aspirando a la excelencia, pues son vidas humanas y miles de millones de euros lo que están en juego. Al mismo tiempo, a pesar de que nos han presentado una serie de mecanismos, no podemos dejar de comparar estos con un reloj averiado, pues el hecho de que en ocasiones funcionen no implica que la preparación sea adecuada. Y si no lo es precisamente por varios factores en los que basaremos nuestra argumentación. El primero de ellos es bastante paralelo al suyo, pues hablaban de la política como una fortaleza y nosotros la presentamos como una debilidad, pues vemos que los mecanismos son muy dependientes de las políticas y, como ellos ya hablaban, el negacionismo climático es algo que está en auge y vivimos en una sociedad sobrepolitizada. Tal como demostraba mi compañera Cristina con su gráfica, la variación y evolución de las políticas europeas ha sido una constante en lo que llevamos de siglo. Y no es una novedad ver a políticos negar activamente el cambio climático en una época donde la desinformación y los bulos no hacen más que propagarse como la pólvora. Una de las posturas más... continúen. Pero no es importante que nieguen el cambio climático, porque la realidad es esta, y encuentran esos catástrofes y esos problemas y los resuelven igualmente. Sí, claro, aquí precisamente de lo que estamos hablando es del papel que esta negación del cambio climático tiene precisamente en la incidencia y la intensidad con la que se manifiestan las catástrofes naturales, puesto que el cambio climático no es causa en sí de las catástrofes, sino un factor que agrava mucho el riesgo. Si no, me gustaría presentarles este libro llamado Greenwashing, publicado en colaboración con la Red de Ciencias Sociales y del Clima de la Universidad de Brown, que lista una serie de políticos, empresarios y demás líderes europeos que realizan estas técnicas de negacionismo climático. Uno de los ejemplos más célebres de esto es Italia. Desde su presidencia ya son recurrentes las amenazas con salir de pactos verdes y protocolos climáticos, como ya adelantaban ustedes. Y esto ha tenido una consecuencia muy clara y muy palpable, y es que Italia es actualmente el país europeo más afectado por las catástrofes naturales en toda Europa. Una vez comprendida este argumento sobre la falta de dependencia política de estos mecanismos, pasaremos a nuestro segundo argumento, que consiste en la falta de coordinación a la hora de aplicar estos mismos. Y es que se imaginan cualquier país europeo, por un lado, tenemos el gobierno central, además de los autonómicos, y a todo ello hemos de sumar las instituciones europeas. Tal como demuestra esta gráfica, elaborada por Álvaro Merino, existen 38 agencias europeas divididas en 32 sedes distintas. Y si bien puede haber quien piense que esto implica una mejor preparación, nada más lejos de la realidad. Esto lo que acarrea, finalmente, son más trámites, duplicidad de puestos, desvío de fondos y, en definitiva, incertidumbre a la hora de quién debe tomar las riendas cuando sucede una catástrofe. Vimos ejemplos muy ilustrativos durante la gestión de la Dana en Valencia. Y es que pudimos ver cómo el gobierno autonómico y el gobierno central no hacían más que echar balones fuera y repartirse las culpas mutuamente, sin llegar a ofrecer una respuesta todo lo contundente que el ciudadano merecía. Incluso pudimos ver cómo desde el gobierno valenciano se trataba de chiringuitos, aquellos mecanismos que en un principio hubieran servido como escudo ante las lluvias de la Dana y posteriormente se manipulaban ciertos audios para aparentar que no hubo faltas de coordinación entre la EMED y los propios organismos autonómicos. Al mismo tiempo, no se trata de la única falta de coordinación que ha tenido graves consecuencias para los ciudadanos españoles, ya que también son recientes las imágenes de la isla de La Palma. Ya vimos cómo muchos de los ciudadanos continúan viviendo en contenedores marítimos sin haber recibido un euro de aquellas ayudas que se les prometieron, precisamente debido a desavenencias políticas. Pero la erupción del volcán de La Palma es un desastre climático provocado por el cambio climático. Bueno, en este caso no, pero sí que es cierto que se ha demostrado que las placas tectónicas son susceptibles también por ejemplo, a la bajada del nivel del mar y podría haber algo de relación ahí, pero no creo que esto entre a debate. Continuando con mi intervención, quería demostrarles que no es una práctica o una tendencia
que se aplique tan solo a España, ya que, si observan este mapa, los incendios son incipientes en los últimos años en los países del sur de Europa. Algo que, de nuevo, también podemos encontrar en las estadísticas. Y es que, según este último estudio elaborado por Germanwatch, en los últimos 30 años, entre los países del mundo más afectados por catástrofes naturales aparecen 3 países europeos: España, Grecia e Italia, superando a países como Vanuatu o las Filipinas. Nos hablaban también de que la única manera de juzgar el impacto de una catástrofe natural no son las muertes, y por eso venimos también con una serie de cifras. Observen esta gráfica elaborada por la Agencia Europea de Medio Ambiente, que demuestra que en el pasado 2023 los países europeos perdieron 44.000 millones de euros en catástrofes naturales, algo que supera con claridad los 1.500 millones que se dedican anualmente al Fondo de Solidaridad Europeo. La conclusión es clara: los unos por los otros y la casa sin barrer. Y aquí los que acaban pagando son los ciudadanos. Muchas gracias. Voy a intervenir en la presentación segunda. Muy buenos días, ilustre jurado y compañeros del equipo contrario de la Universidad de las Islas Baleares. Mi nombre es Arturo y junto con mi equipo demostraremos a través de nuestros turnos cómo efectivamente los países europeos sí que están preparados. Y para ello es importante tener en cuenta uno de los principales puntos que achaca al equipo contrario. En primer lugar, nos dicen que los fondos cada vez son mayores, se destina más dinero a la solución. Y efectivamente, desde mi turno, Paula, ya les había explicado cómo cada vez hay más catástrofes. Y es normal que desde las instituciones europeas y desde los gobiernos europeos dediquen más fondos. Si cada vez hay más problemas, habrá que dedicarles más fondos para solucionarlo. Y eso no dice que estemos poco preparados. Si cada vez hubieran más exámenes en las escuelas, tendríamos que estudiar más. Pero eso no significa que fuéramos a suspender. De hecho, todo lo contrario. Cuantos más catástrofes sucedan, más fáciles son de predecir, más fáciles son de solventar y más fáciles son de solucionar y preparar todas las indicaciones que son necesarias para que efectivamente haya menos muertes o menos gastos económicos. Y esto no lo digo yo, lo dice la Universidad de Cambridge en uno de sus capítulos, uno de sus 20 capítulos, donde establece que las instituciones europeas cada vez solucionan mejor. Y esto lo podemos ver reflejado en uno de los muchos gráficos, en este caso concretamente a través de las riadas. Cada punto que pueden observar verde o lima significa que están actuando de manera precisa, o muy bien o bien. Y cada punto que ven ustedes que es de color rosa significa que la actuación podría ser mejor. En total, de los 165 puntos que hay listados en esta gráfica, solamente 17 son malas actuaciones. Es decir, pasa con sobresaliente estos datos. La Unión Europea y cada uno de los países europeos. ¿Su pregunta, compañero? Pero entonces, según ustedes, ¿el cambio climático no ha crecido en los últimos años debido a las medidas que se iban tomando durante el último siglo? Esta pregunta no es objeto del debate. Nosotros no queremos esclarecer si ha aumentado o no el cambio climático, sino si los países europeos están respondiendo a las catástrofes ambientales que suceden a partir de este cambio climático. Y la respuesta es sí, porque cuantas más catástrofes suceden, más preparados están. Y cuantas más catástrofes, más fáciles son de prevenir y más fáciles son de predecir. Por ejemplo, hablemos de la Dana y veamos algunos datos que van a ser muy ilustradores. En el año 1957, las riadas del Vallés Occidental tuvieron entre 600 y 1.000 fallecidos en función del dato, en función de los estudios que estemos hablando. Y las precipitaciones que tuvieron lugar fueron de 200 litros por metro cuadrado. En el año 2020 hubo tan solo 13 fallecidos, es decir, se salvaron muchísimas más vidas en comparación con este dato. En 2023 fueron 6 y este año, en 2024, desgraciadamente, fueron 215 las muertes que tuvieron lugar. Eso sí, las precipitaciones fueron el triple de problemáticas y aún así se consiguieron salvar muchas más vidas que en el pasado. Y esto demuestra cómo estamos preparados en comparación a los tiempos del pasado. De hecho, precisamente por esas riadas del Vallés Occidental, fue que el Turia se trasvasó y se alejó del centro de la ciudad para precisamente prevenir y prepararse de manera adecuada a los posibles sucesos que sucederían en el futuro.
Y si bien el dato es escalofriante de 200 muertes, hay que entender que son 400 las vidas que se salvaron en comparación con ese año. Es decir, los países se van preparando y van mejorando para estos exámenes que nos está poniendo el cambio climático. Pero como ya decía antes, los datos de manera holística son muchísimo más ilustrativos. Y es que, si se fijan ustedes en esta gráfica, que está extraída de la Organización Meteorológica Mundial, del Atlas de la Organización Meteorológica Mundial sobre mortalidad y pérdidas que han sucedido a través del cambio climático, podemos observar como desde la década de los 70 hasta la década actual, hasta la década anterior, hasta el año 2019, el número de muertes ha decrecido. Es decir, cada vez se salvan más vidas, cada vez estamos más preparados. Y algunos datos más que pueden esclarecer esta pregunta y hacernos entender cómo efectivamente Europa se está preparando. Hablaba el equipo contrario de la falta de la coordinación y citaban que había 30 y algo centros distribuidos por toda Europa. Pero el dato no es solo ese. El dato también es que la Unión Europea ha creado un centro de coordinación de respuesta integrada, el ERCC, a través de la Comisión Europea, que permite una mejor coordinación de todos y cada uno de esos centros. Y efectivamente habrá una descentralización, pero es gracias a la descentralización que conocemos mejor el terreno, mejor las respuestas que ese terreno puede dar y de esa manera, gracias a la descentralización, se pueden salvar más vidas a día de hoy. Y como demuestran los datos del IPCC, es decir, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que les he informado también antes, junto con el estudio de Cambridge, Europa está probada, cada vez es más verde. Y sí, no negamos que el cambio climático esté ahí y que cada vez sea más intenso. Pero Europa se pone las pilas y estudia para los exámenes y, como pueden ver en las gráficas, los consigue aprobar. Muchas gracias. Intervenir la contra. Seguramente alguna vez hayan escuchado la expresión de que un 5 son 6 créditos, que basta lo mínimo para poder superar la asignatura. Ahora bien, pues parece que es en lo que está jugando precisamente el equipo contrario. Nos dicen, tenemos medidas, tenemos políticas, y ya está, como tenemos todo esto, y en algunos casos concretos podemos demostrar que ha ido bien, pues podemos decir que estamos adecuadamente preparados. Ahora bien, el hecho de tener políticas, de tener medidas, es lo mínimo. Es que solo faltaría que ni siquiera tuviéramos mecanismos para poder combatir el cambio climático. Lógicamente, tenemos que tenerlo. Y luego, otra cuestión que acechan en todo momento es que parece que el cambio climático ha surgido de la nada. Y esto no es verdad. Ha surgido por las políticas que han llevado los países europeos. Y ignorar esto durante el turno del debate es, evidentemente, ignorar el objeto real de este debate. El cambio climático ha crecido por políticas europeas y estas políticas europeas actuales tampoco están siendo capaces de frenarlo. Y es que además lo demostramos en todas las medidas. Ellos decían en su primer argumento que damos una respuesta integrada y decían que la única meta que hay que mirar no son las muertes. Y precisamente nosotros tenemos en cuenta todo eso. Y es que, como les demostraba mi compañero durante el primer turno de reputación, veamos cómo el riesgo de catástrofe mundial mostraba cómo países europeos se encuentran entre los más afectados precisamente por las catástrofes naturales y son los más vulnerables. Entre ellos encontramos Italia, encontramos Grecia, encontramos España, donde no se da una mejor respuesta, donde la respuesta sigue decayendo. Y ya no solo eso, sino que los datos son demoledores, porque hemos visto que el último año hubo un coste económico de 44.000 millones. Ellos nos dicen que las respuestas son capaces de ser adecuadas. Ahora bien, ¿cómo van a ser adecuadas si el Fondo de Solidaridad Europeo tiene un presupuesto anual de 1.500 millones de euros? 1.500 millones. Y el coste han sido 44.000 millones. 44 veces más que el presupuesto que tenemos para combatir a este tipo de catástrofes naturales. Eso, evidentemente, es luchar por el 5 para conseguir los créditos, cuando en una situación como esta, en la que hay costes económicos, hay vidas humanas, donde una ciudad, tal y como la conocemos, puede desaparecer, creo que no es ni muchísimo menos adecuado. Dígame, compañero.
Pero ¿no cree usted y su equipo que cuanto más dinero se está dedicando significa que los países europeos están respondiendo con mayor interés y mayores garantías para intentar solucionar ese problema? Compañero, es que usted lo vende como estás queriendo, porque realmente no es que se esté invirtiendo más, es el coste económico, es coste para ser capaces de resarcir el problema. Y este coste crece, no es porque los políticos quieran invertir más en el cambio climático, es porque lo necesitan para que la ciudad siga funcionando. Si no fuera así, como digo, dejaríamos la ciudad destrozada. Entonces, evidentemente, no podemos considerar un avance que se gasten 4.000 millones en el caso de La Dana, porque el caso de La Dana ha sido una catástrofe. Lógicamente, han tenido que invertirlo para que la gente pueda seguir viviendo en su ciudad. Luego, en su segundo argumento, hablaban de las políticas que se están dando y nos decían que, bueno, que existen reglamentos, que existe el Pacto Verde, pero precisamente como les demostrábamos durante la primera presentación, veíamos cómo los políticos cada vez, en vez de luchar por el cambio climático, prefieren creer en el negacionismo climático. Lo veíamos en el caso de Italia. Italia, que es el país más afectado de Europa por las catástrofes naturales, es el país más negacionista. Y en vez de querer seguir invirtiendo y luchando por esto, amenazan con salirse del Pacto Verde, amenazan con derogar medidas. Lo veíamos en el caso de La Dana, donde el gobierno valenciano cerraba la UVE, la unidad de emergencias. ¿Y esto qué suponía? Pues suponía precisamente que luego ocurriese La Dana y no tuviésemos mecanismos suficientes para poder combatir a lo ocurrido. Es que, como digo, que existan medidas, que un reglamento diga que hay que combatir el cambio climático, que un reglamento diga que hay que luchar contra la catástrofe natural, no hace que se esté realizando de manera efectiva. Todos conocemos lo que ocurre en la realidad con estas prácticas y es que acaban siendo papel mojado. Como digo, las medidas tienen que ser efectivas, no basta con que existan. El hecho de que existan no va a cambiar el mundo. Dígame, compañero. Pero si bien Meloni es la primera en negar el cambio climático, también es la primera en defender la patria italiana, la naturaleza, la riqueza de la diversidad. Es decir, ella también tiene interés. Claro, compañero, pero si los políticos lo que deciden es que las empresas pueden contaminar, que hay que tomar medidas para luchar contra el cambio climático, lo que supone realmente es que el efecto de esas catástrofes con el futuro vaya subiendo y siendo cada vez más fuerte. No basta con únicamente responder cuando ocurre un incendio, cuando ocurre una inundación, sino que las medidas previas, la prevención, también es necesaria para que después en el futuro esa catástrofe que ocurra no sea con tanta gravedad. Nosotros no queremos ser, como digo, catastrofistas. Conocemos y sabemos que son inevitables las catástrofes. La cuestión está en que el presupuesto no acompaña porque no es suficiente para luchar contra esto. Además, en su tercer argumento hablaban de las medidas. Y estas medidas precisamente demuestran esa falta de coordinación. Tenemos muchas cosas y dicen que ustedes que funcionan de manera subsidiaria, pero luego vemos en casos como en los de La Habana, en los que no son capaces de responder, no son capaces de coordinarse, no se ponen de acuerdo para ver quién tiene que actuar, quién tiene que tomar el liderazgo. Y por tanto, la consecuencia la padecen siempre los ciudadanos. Y como digo, ustedes nos dicen que con lo mínimo podemos estar adecuadamente preparados, pero una situación como esta, desde luego que no. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sara Rodríguez y antes de comenzar con mi turno de conclusión me gustaría darle las gracias al público, a los equipos y al jurado por hacer posible este debate, en el que ha quedado claramente demostrado que los países europeos no están preparados de manera adecuada para responder ante catástrofes naturales producidas por el cambio climático, porque para estar adecuadamente preparados no basta con que existan estos mecanismos si estos no son ni independientes y además sufren una falta de coordinación en las instituciones, ya que es necesario que se apliquen de manera adecuada. Igual que en la orquesta es necesario una coordinación del director. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ha sucedido en este debate y ver cómo finalmente la línea del equipo en contra, es decir, nuestra línea, ha quedado en pie. En el equipo contrario nos traía 3 argumentos. El primero, que lo llamaban la respuesta integrada. En este decían que la mortalidad no era la única métrica para medir si era adecuado. Y nosotros decíamos que en efecto, pero es que los datos económicos tampoco acompañaban, pues los costes no dejaban más que aumentar en los últimos años. En el segundo argumento nos traían un argumento que lo llamaban político, el argumento político. En este nos decían que para esta respuesta se seguían criterios de anticipación
Pero, ¿quién les dice que si no hubiéramos respondido como respondimos? El coste de esas respuestas es superior al presupuesto de los propios mecanismos. Otra vez, su segundo argumento. Cuando subí a argumentar, nos traían un primer argumento que lo llamaban las medidas. Y se decía que había medidas de carácter legal, como era el Pacto Verde, o mecanismos de protección civil. Ante esto, una vez más, mis compañeros decían que los políticos, estos mecanismos de los continuaban con un segundo argumento en el que nos decían. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño de cómo ha quedado la línea del equipo contra nuestra línea, que es la que se ha mantenido fiel durante Los equipos traían dos sólidos argumentos. El primero, la falta de independencia de los mecanismos. En el explicamos que los mecanismos para hacer frente a estas catástrofes naturales son susceptibles del cambio político, que junto a esa creciente corriente del negacionismo del cambio climático genera una inestabilidad en los mecanismos que tenemos, provocando casos como el de Valencia con la eliminación de mecanismos considerándolos chiringuitos. Ante esto, el equipo contrario intentaba refutarlo diciendo que cuantas más catástrofes ocurran, más preparados estaremos. Sin embargo, mis compañeros ante esto les decía que parecía que el cambio climático había surgido de la nada, pues por mucho que haya más catástrofes naturales, eso hace que haya mucho más, los costes económicos han hecho más que aumentar estos últimos años. En cuanto a nuestro segundo argumento sobre la falta de coordinación política, mis compañeros demostraban que la enorme duplicidad de la enorme cantidad de la burocracia y la duplicidad de las responsabilidades crean una incertidumbre sobre quién tiene que asumir el liderazgo en situaciones de emergencia. Sin una coordinación clara, los recursos se desperdician y las medidas se ven comprometidas. Ante esto nos decían que gracias a la descentralización se pueden salvar más vidas. Sin embargo, una vez más decíamos que la creación de estos mecanismos y organismos no implican una mejor preparación y eso hace que no estemos adecuadamente preparados. Muchas gracias. Aquí. Argumenta Y tranquila, tranquila. Ahora sí. Apaga. Eso. Argumenta y se me olvida. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y aprendo. Esta frase de Benjamin Franklin es exactamente lo que están haciendo los países europeos para gestionar de forma adecuada las catástrofes contra el cambio climático. El equipo contrario se ha centrado muchísimo en decir de dónde viene el cambio climático durante estos últimos siglos. Pero el debate no va de eso, va de efectivamente una mejor gestión. Por tanto, tenemos un argumento de Martha Nussbaum, de las esferas del individuo, de cómo se hace efectivo las medidas económicas y legislativas, el Pacto Verde Europeo, los mecanismos de protección civil, pero no solamente eso, sino tenemos más fondos. No solamente es el fondo de sostenibilidad, sino bonos verdes, una mejor financiación en general y también más fondos en general de los países europeos para gestionar estas catástrofes. No solamente eso, sino que vamos a decir por qué el argumento negacionista no es adecuado. No depende de los gobiernos. Hay una supremacía de los países europeos, de la Unión Europea en general. Y, por tanto, estamos aspirando a una excelencia. Incluso en La Habana había 400 muertes menos. El equipo contrario no está teniendo en cuenta que hay una mejor gestión de las catástrofes precisamente porque estamos salvando más vidas. Y repito, no solamente es el fondo de solidaridad, sino unos bonos verdes, una mejor financiación a nivel del continente, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos un argumento tecnológico. Mejores sistemas de alerta, mejor tecnología. Por tanto, las muertes están disminuyendo. Tenemos unos gráficos que lo muestran a la perfección. No es decir que el cambio climático no existe, porque efectivamente es una realidad que nos estamos negando. Pero estamos diciendo que el debate no va de eso, va de una mejor gestión. También comentan lo siguiente.
Un 5 son 6 créditos. No estamos hablando de que un 5 sean 6 créditos. Estamos hablando de vidas, de familias, de amigos. Incluso a esa gente negacionista le importa que esas vidas se salven. Hay unas amenazas por parte de Italia, de Hungría, de salirse del Pacto Verde, de mecanismos, etcétera, pero no lo están haciendo. Hay unas amenazas de forma constante, pero eso no se está materializando como tal. Por tanto, creemos que efectivamente están mejor preparados. Miren, nosotros también tenemos una caja de Pandora. Y efectivamente hemos abierto y han salido un montón de males que amenazan a nuestro bienestar, que amenazan a las futuras generaciones. Pero al fondo de la caja estaba la esperanza. Una esperanza que nos permite ver un futuro con futuro, porque eso es lo más importante. No basta con que sabemos vidas, con que un 5 sean 6 créditos. Lo más importante aquí es precisamente tener una esfera de bienestar, que es lo que estamos consiguiendo. Por tanto, efectivamente, hay una mejor gestión y los países europeos están preparados ante estas medidas. Muchas gracias.